los detalles de las peticiones que tus hijos envían y en las cuales sabemos que tú habrás de manifestarte en gracia, en bondad. Pues tu palabra dice que todo lo que pidamos de acuerdo será hecho. Y es lo que ahora hacemos, Señor. Nos unimos para presentarte estas peticiones de oración, creyendo que tú habrás de dar la respuesta en cada necesidad. También, Padre, venimos para aprender más de tu palabra. Ayúdanos para que tu Espíritu sea nuestra guía, y tal como tú lo has prometido, que Él nos enseñaría todas las cosas. Permite entonces que hoy seamos enseñados en tu palabra, pero que además aprendamos a ponerla en práctica. Te pedimos por las personas que aún no te conocen. Alcánzala, Señor, con esta palabra para que lleve salvación y vida y puedan ahora ser añadidos a tu iglesia. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. En esta ocasión lo hacemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1. En la última oportunidad iniciamos, hermanos, el estudio de la primera carta de Pedro. Solamente hemos tenido la introducción general que siempre hacemos con cada libro de la Biblia. Y vamos a leer hoy los versículos, a releer más bien, porque aunque ya leímos los primeros 2 versículos de la carta, como acabo de decir la vez anterior, nos limitamos a hacer una introducción, hablar las generalidades del documento. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser purificados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, como dije hace un momento, en la ocasión anterior vimos la introducción a la carta, en la cual vimos temas como, por ejemplo, las características que la carta tiene, de dónde fue escrita, en qué época aproximada fue escrita, quién fue su autor. Y dijimos que estos temas del autor, la fecha y de dónde fue escrita son elementos muy relacionados, porque dependiendo que respondamos a cada uno de esos 3 elementos, esto va a determinar los otros 2 que quedan todavía en la cuenta. Pero en términos generales, hermanos, y para retomar, lo que hablamos en la última oportunidad fue que esta es una carta ya de la segunda generación. Fue escrita aproximadamente
ahí hay un lapso de tiempo entre el año 73 y el año 92 de nuestra era, en la cual pues coloca la carta como ya de lo que es la segunda generación, que el punto de quiebre entre la primera y la segunda es el año 70, que es cuando se produjo la destrucción de Jerusalén y del templo. Consecuentemente, si es una carta que pertenece a la segunda generación y de lo cual presentamos varias evidencias en la ocasión anterior, entonces de ahí se deduce que el autor de la carta no pudo haber sido Pedro, el apóstol del Señor, porque para entonces él ya había fallecido. Se cree que Pedro fue martirizado ahí alrededor del año 64 de nuestra era, unos 5 años después de que Pablo ya había sido ejecutado también, y por lo tanto entre la muerte de Pedro y la redacción de esta carta quedaron varias décadas. Es decir, la carta fue redactada varias décadas después de que Pedro había muerto. Ahora, esto no quiere decir, como también lo explicamos, que cuando aquí inicia la carta diciendo Pedro, que es el autor, porque así era lo que se llama el prescripto de las cartas, que es como parte introductoria de toda carta. Primero saluda el autor y luego menciona a quién va dirigida la carta, y luego hay una palabra de bendición. Este prescripto nosotros lo tenemos perfectamente detallado en estos 2 versículos que acabamos de leer, porque ahí están los 3 elementos: el autor, los destinatarios y la palabra de bendición que se les ofrece. Ahora, según esto que estoy diciendo, el autor sería Pedro, porque allí dice que es Pedro. Pero explicamos en la ocasión anterior, el hecho de que diga Pedro no necesariamente significa que él era el autor directo de la carta, porque ahí se daba el fenómeno de la pseudonimia, que era aquel por medio del cual se tomaba el nombre de una persona importante para poder adjudicar a un documento, como en este caso es la primera carta que hoy conocemos como de Pedro, con el propósito de darle validez, con el propósito de que pueda llevar un respaldo. Puse de ejemplo los evangelios, que como todos los libros de la Biblia, cuando ellos fueron redactados, ninguno tenía título. El título es algo que se le dio tiempo después. En el caso de la carta de Pedro, dijimos la vez anterior que es hasta alrededor del año 182 cuando ya comienza a recibir el nombre de la carta, la primera carta de Pedro. Antes del año 182 hay citas que se hacen de esta carta, pero en ninguna de esas citas se dice que haya sido Pedro quien lo haya escrito. Significa entonces que entre el momento en que la carta fue escrita y el momento cuando recibe su nombre, transcurrieron, dependiendo de, porque como digo, es una fecha aproximada. O sea, cuando hablamos entre el año 73 y el año 92, que es cuando se cree que la carta fue escrita, y estamos hablando de un lapso de 19 años. Entonces, dependiendo de dónde nos ubiquemos, significa que la carta comenzó a recibir su nombre 90 o 100 años después de haber sido terminada. Las personas que le ponían el nombre, en este caso de Pedro, no era que lo hicieran con el propósito de engañar, como le explicamos, sino que dije que era solo por validar,
Entonces, cuando decían Pedro, lo que estaban haciendo es darle el respaldo o decir, si Pedro viviera en la época que estamos viviendo ahora, que ya vamos a describir cuáles eran sus características principales, esto es lo que Pedro diría. Es lo mismo que ocurre con Pablo con las epístolas pastorales, como Primera, Segunda de Timoteo, la carta de Tito, que aunque en las tres dice que es Pablo el autor, realmente son cartas que escribieron los discípulos de Pablo, no fueron ya escritas por Pablo, y que son cartas que corresponden también más o menos a esta época. Y a lo mejor más adelante le hago alguna referencia entre lo que está diciendo acá la carta de Pedro y lo que al menos la carta a Timoteo dice con relación a lo que la iglesia vivía en este momento. Entonces le decía, así fue con los evangelios, se redactaron, pero para poderle dar validez, tomaban el nombre de alguien muy conocido como Mateo, por ejemplo, y le ponían el evangelio de Mateo, así el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, aunque ninguno de ellos haya sido el autor de estos evangelios. Entonces, cuando aquí se habla de Pedro, está diciéndonos de que lo que la carta acá nos presenta, que también le dije en la introducción, que es muy sencilla, la carta es básica, no tiene complicaciones doctrinales, era, hermanos, la línea teológica de Pedro. Porque recuerde que entre Pablo y Pedro hubo una separación, hubo una división, como también hubo una separación de Pedro con respecto a Jerusalén. Entonces cada uno agarró por su propio camino. Por eso es que discutían entre ellos. En Gálatas capítulo 1, Pablo habla de que tuvo que confrontar a Pedro y dice que delante de todos los hermanos tuvo que decirle que él estaba actuando hipócritamente, que era de condenar su actuación. Y le digo, mira, si tú, siendo judío, obligas a los gentiles a judaizar, entonces ¿por qué cuando estás con los gentiles vives como que si fuera gentil? Una total contradicción. Eso era parte de las diferencias y choques y las diferencias teológicas. O sea, no eran diferencias, hermanos, por razones personales, de que Pablo dijera, es que a mí me cae mal Pedro, o que Pedro dijera, a mí me cae mal Pablo. No, no era eso, sino que era cómo ellos entendían el evangelio y cómo este evangelio debía ser vivido principalmente por los gentiles, que era el punto de discusión. Entonces lo que tenemos acá cuando dice que Pedro, lo que se nos está diciendo es que esta es la línea de Pedro. Es Pedro a través de los discípulos que le siguieron, y más adelante, en la medida que avancemos en la carta, iremos encontrando, hermanos, más evidencias que nos van a mostrar que no fue posible que Pedro haya sido el autor de la carta, pero sí sus discípulos. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando dice Pedro, y se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo, lo cual pues es lo que le daba a él la autoridad para enseñar lo que va a enseñar, y al mismo tiempo validaba el contenido de la carta, porque está siendo calzada, diríamos, por Pedro, apóstol de Jesucristo. Este es el remitente. Ahora vamos con los destinatarios. Dice, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dijimos, hermanos, que estas provincias que se mencionan acá, las 5, estaban ubicadas casi por completo en lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de Turquía. Asia es la provincia donde se encontraba la ciudad de Éfeso, que es donde Pablo estuvo más tiempo y donde fundó más iglesias.
y luego regiones a las cuales Pablo no llegó, pero que para esta época, ya para la segunda generación, el evangelio ya había alcanzado el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, Galacia también fue alcanzada por Pablo, Galacia y Asia, pero las otras tres, el Ponto, Capadocia y Bitinia, no fueron alcanzadas por Pablo. Pero para la segunda generación, que es cuando la carta se escribe, ya había iglesias en este lugar. Ahora, la carta es enviada desde Roma. También lo vimos la vez anterior, de que en el cierre de la carta, en la despedida, que también es una despedida muy formal de carta, los autores dicen que ellos se encuentran en Babilonia. Y explicamos que darle a Roma el nombre de Babilonia es algo que ocurrió precisamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo, que se produce en el año 70. Entonces la carta es enviada desde Roma hacia estas regiones que se mencionan ahora. En términos modernos diríamos, la carta fue enviada desde Italia hacia Turquía, que no quedaba tan lejos, pero que eran ya regiones separadas. Una cosa era Roma, otra cosa era las 5 provincias que aquí se están mencionando. Ahora, es evidente, hermanos, que esa rama de la iglesia del Señor que estaba en Roma era una rama de iglesias que tenían la enseñanza de Pedro. Acerca de que Pedro estuvo en Roma, hermano, de eso hay evidencia muy abundante. Por supuesto, no en la Biblia, usted no va a encontrar ningún pasaje de la Biblia, me refiero al libro de los Hechos, donde diga que Pedro haya llegado a Roma. No lo hay. Pero casi todos los padres de la iglesia y los padres apostólicos mencionan que Pedro estuvo en Roma. La vez anterior también cité, por ejemplo, a Eusebio, quien escribe su obra que se llama Historia Eclesiástica, quien es uno de los padres de la iglesia, que ubican a Pedro enseñando en Roma. Y añadíamos el detalle de que mencionaba a Marcos como el traductor, porque Pedro hablaba muy mal el griego, entonces tenía que utilizar a Marcos para que tradujera. De manera que es esta carta la enseñanza, la teología, diríamos, de Pedro, que se estableció en esa rama del cristianismo en Roma, que le está escribiendo a las iglesias ubicadas en las regiones de Capadocia, el Ponto, Galacia, Bitinia y Asia, que son las que Pedro menciona acá. Ahora, aquí es importante, hermanos, explicar qué es lo que estaba ocurriendo. En el año 70, como he estado repitiéndolo, se produce la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Como resultado de una guerra, hay un levantamiento judío que comienza en el año 63 de la era cristiana. Y como había sido tradicional, es un levantamiento que comienza en Galilea. Ahí estalla la rebelión y luego la guerra se extiende por todo el territorio. Es la guerra de los judíos contra los romanos. Entonces los romanos vienen para contraatacar. Usted puede ver, es una guerra larga. Acabo de decirle que comenzó en el año 63. Pasarían 7 años para que cayera Jerusalén y cayera el templo también. Y todavía después del año 70 dura 3 años más, porque es cierto, destruyen Jerusalén, destruyen el templo, pero quedan focos de resistencia judía todavía, que van a pelear 3 años más, y es hasta en el año 73
Cuando los romanos finalmente terminan con el último foco de resistencia, que es en la fortaleza de Masada, de la cual pues se sabe mucho y es uno de los destinos turísticos donde la gente que va a Israel suele visitar. Entonces, pero el Señor había dado una advertencia, diríamos, a su iglesia, que usted lo puede encontrar en lo que se llaman los discursos o mensajes proféticos del Señor Jesús, como Mateo 24, por ejemplo. Pero el Evangelio de Lucas es el que donde el Señor da más detalles. Y uno de los detalles que el Señor había dado era esta recomendación para la iglesia: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, el que está en la casa huya, el que está en el campo no vuelva a la casa para recoger algo. Y es cuando el Señor dijo: oren para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y es también la ocasión cuando Jesús dijo: ay de las que estén encintas o amamantando para esos días. Todo esto que el Señor mencionó tuvo su cumplimiento precisamente en el año 70, porque es lo que sucedió. Los romanos sitiaron Jerusalén, la rodearon, pero como el Señor ya les había dicho previamente, cuando vean a Jerusalén sitiada de ejércitos, entonces huyen de ello. Los cristianos obedecieron. Entonces lo que ellos hicieron fue huir de Jerusalén. Y en la medida que los romanos fueron reconquistando el territorio, ellos también fueron huyendo, alejándose cada vez más y más. Entonces, ¿qué sucedió? Que la iglesia de Jerusalén, que tenía la teología de Santiago, que era era la judaizante, ellos eran los judaizantes. Entonces ellos tienen que huir de Jerusalén, siguiendo la recomendación que el Señor les había dado. Y en su huida ellos toman camino hacia el occidente, y es así como llegan a la región de Asia, que es donde Pablo había predicado. Ya para entonces Pablo ya tenía casi 20 años de haber muerto. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Que los cristianos que habían tenido posiciones teológicas diferentes ahora se están reuniendo. Los de Pedro, que estaban en Antioquía, también huyen. Entonces vea, los de Jerusalén, que eran los judaizantes, van hacia Asia. Los de Pedro, que era Antioquía, también van hacia la misma región del Ponto, de Galacia, de Asia, de Capodacia y de Bitinia. Las iglesias samaritanas, que tenían la teología de Juan, también se mueven hacia Asia. Por eso es que la tradición, y me refiero a lo que escribieron los padres apostólicos, ubican los últimos días del apóstol Juan en Asia, precisamente en Éfeso, que es donde Pablo había estado. Entonces vean lo que sucede. Pablo había llegado hasta Éfeso porque él se había ido alejando cada vez más y más. Bueno, en Jerusalén él nunca estuvo más que de visita, pero luego estuvo en Antioquía. Se da el problema entre Jerusalén y Antioquía, que Jerusalén dice: los gentiles tienen que guardar la ley. Y Antioquía decía: no, los gentiles no necesitan guardar la ley, porque cuando el Señor los llamó, ellos recibieron el Espíritu Santo sin saber nada de la ley. Entonces ahí están divididas las posiciones. Jerusalén cree que hay que seguir guardando la circuncisión, el sábado,
todos los preceptos de la ley, las dietas de comida. Pero en Antioquía creen de que no, que la gracia del Señor es suficiente. Entonces Pedro trata de mediar, y lo que él hace es que se coloca en una posición intermedia. Entonces dice: vaya, miren, no nos peleemos de que si hay que guardar la ley o que no hay que guardarla. Entonces Pedro trata de conciliar, pero a esa conciliación que Pedro quiere hacer es a la que Pablo tacha de hipocresía y que le dice que es de condenar. Entonces, en lugar de lograr una reconciliación, lo que Pedro logra es una tercera posición teológica, que es la que va a llevar a Roma y que luego va a conquistar Antioquía. Pero por su parte están las iglesias samaritanas, que tienen la filosofía, no la filosofía, no, la teología de Juan. Entonces la posición de Juan era todavía más radical que la de Pablo, porque si bien Pablo enseñaba la salvación por fe, aparte de las obras, no obstante, Pablo daba ciertos códigos de conducta. En cambio, en la teología de Juan, esa es la pura gracia. Y por eso es que Juan no da códigos morales o de conducta, sino que Juan, el énfasis en creer. Entonces era la gracia, como le digo, extrema, la gracia pura. Entonces, hasta ahí, hermanos, le he mencionado 4 corrientes teológicas. Habían más, pero estas son las principales y las que nos sirven para entender un libro como los Hechos de los Apóstoles y las cartas que hoy estamos viendo. Entonces, cuando viene la destrucción, los creyentes siguen la recomendación del Señor, huyen de Jerusalén. Y no solo de Jerusalén, huyen del territorio de Israel y se van, hermanos, a Asia, donde Pablo había enseñado y donde la enseñanza de Pablo estaba más fuerte que nunca. Pablo, como le digo, ya había muerto más o menos unos 20 años antes. Pero Juan, el apóstol, llega a Éfeso, donde también Pablo había estado y había enseñado. Y ahí llegan los de Jerusalén, los discípulos de la iglesia de Jerusalén. Llegan los discípulos de Antioquía, los discípulos de Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora están en un mismo lugar todos los creyentes con diferentes puntos de vista teológicos, con diferentes énfasis. Entonces, ahí habían 2 opciones, hermano. Una opción era pasar peleando toda la vida y hacerlo con la radicalidad con lo que Pablo lo hacía, como cuando en su carta a los Gálatas él les decía: Gálatas insensatos, porque estaban oyendo a los predicadores de Jerusalén. O cuando él decía: el que se quiera justificar por la ley, de la gracia habéis caído. Entonces les estaba diciendo, en otras palabras, que estaban condenados. Y no solo eso, sino que también siempre en los Gálatas, Pablo, hablando de los hermanos de Jerusalén, decía que si vienen a predicarles otro evangelio, el tal sea anatema. Entonces, prácticamente los estaba maldiciendo. Entonces, podían pasar toda la vida, hoy que todos están juntos, forzados por lo que ha ocurrido en Israel, pasar peleando toda la vida. Pero los hermanos, gracias a Dios, ¿verdad?, que ellos dijeron: no podemos pasar discutiendo toda la vida. Y también que porque habían recibido a los otros hermanos como refugiados. Y si usted recibe un refugiado, no es para convencerlo de lo que usted cree, o para ofenderlo, o para pelear con él. Entonces, ¿qué hacen? Todos hermanos empiezan a suavizar las cosas, empiezan a bajarle énfasis. No es que renuncien a sus puntos de vista, sino que le bajan pasión, le bajan, hermanos, el encono con el cual habían discutido en todas las décadas anteriores. Así es como se escribe, por ejemplo, las cartas a Timoteo. Y ahí en la carta de Timoteo, mire qué contraste. Dice la carta a Timoteo: la ley, dice,
es útil. Fíjese. Y supuestamente es Pablo quien lo está diciendo, ¿verdad? Cuando Pablo ha llamado a la ley el ministerio de muerte. Pero hoy en Timoteo está diciendo: la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces note, ya es una posición más suave, más conciliadora, que Pablo nunca hubiera dicho eso, ¿verdad? Pero son sus discípulos, es lo que le decía. Ante las nuevas condiciones, ante los nuevos retos que la iglesia estaba enfrentando. Es que, hermano, eso era como que le habían quitado el piso a la iglesia. O sea, ya no había Jerusalén, ya no había Israel, ya no había Antioquía, ya no había Samaria donde poder seguir como creyentes. Todos habían tenido que asilarse en lo que hoy es Turquía. Todo había cambiado. Entonces, eso los obliga a bajar el calor de la discusión y a tratar de entenderse entre ellos. Por eso es que en esta primera carta, cuando los saluda, fíjese cómo le dice: a los que viven como extranjeros. ¿Por qué razón? Porque eso eran. Ellos se habían refugiado ahí porque había guerra en Israel. Y le llama dispersos, porque en la huida, o sea, no dijeron todos reunámonos en Éfeso. No, era sálvese quien pueda, ¿verdad? Y se ubicaron dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Pero los está llamando extranjeros porque eso eran asilados que estaban, como le digo, en lo que hoy es Turquía. Entonces esta rama, que es la iglesia de Roma, les está escribiendo a ellos. Allí, hermanos, cuando todos los creyentes se juntan en estas provincias, ahí se comienza a formar lo que los historiadores han llamado la gran iglesia. Y es que aquellas diferencias teológicas que habían, como le he explicado, se van limando, se van suavizando. Pero en ese suavizar va surgiendo un triunfador. Y ese triunfador es Pablo. Porque al fin y al cabo, hermanos, lo que triunfa y permanece hasta el día de hoy es la teología de Pablo. O sea, nosotros lo que enseñamos es lo que Pablo enseñó. O sea, nosotros no enseñamos el evangelio judaizante de Jerusalén, no enseñamos el evangelio de Antioquía o el de Pedro o el de Juan. Estudiamos Juan, pero por eso es que Juan a veces a nosotros se nos vuelve complicado de entenderlo, porque no es la teología a la cual estamos acostumbrados. Entonces la gran iglesia finalmente adopta las enseñanzas básicas de Pablo, bajadas de volumen, pero son las enseñanzas de Pablo. Así es como la iglesia, como le digo, se ubica en lo que es Turquía. Ya había en Roma y había también ya había en el norte de África, ya había hacia el oriente, Persia, hasta la India había llegado ya el evangelio para esta época. Pero todos estos elementos, o estas ramas diríamos, no prevalecen tanto como estas, porque aquí es donde se da la interacción con el imperio. Y en determinado momento, después de que el imperio ha sido perseguidor de la iglesia, el imperio se vuelve oficialmente cristiano. Así es como se afinca en lo que es, o lo que era, la parte occidental del imperio romano de aquella época, y que hoy es lo que conocemos como Europa occidental. Por eso es que los países europeos todos están cristianizados, ya sea en su rama católica o en su rama protestante. La evangélica es la menos numerosa. Y son estos grupos evangélicos, o que llegarían a ser evangélicos, como los puritanos, los que emigran precisamente huyendo de la intolerancia religiosa en Europa. Y le estoy hablando ya del siglo XVIII. Entonces migran hacia los Estados Unidos y comienzan a fundar lo que en los años posteriores
se va a llegar a conocer como los Estados Unidos de América. Y de ahí es donde vienen los misioneros, algunos de ellos estadounidenses, otros europeos. Los primeros misioneros que hubo en El Salvador eran europeos. El primero fue un inglés de apellido Crown, allá por 1885. Predicó allá en el oriente del país, en San Miguel sobre todo. Y luego viene Pensotti, ya por 1896, unos 11 años después de Crown. Y así es como el evangelio llega al Salvador. Después van a venir ya más estadounidenses. Así es como la teología de Pablo llegó hasta nosotros. Entonces, aquí lo que tenemos, como le digo, es una rama de la iglesia escribiendo a ese embrión, diríamos, que se está convirtiendo en lo que se va a llamar la gran iglesia. Y se le llama la gran iglesia porque es la que va a crecer y va a prevalecer, y prevalece hasta el día de hoy. Por eso le digo, nosotros tenemos la teología de Pablo. A ellos es a los que va dirigida la carta. Y dice el versículo 2 que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre. Mire qué contradicción, o qué paradoja diríamos, porque en el versículo 1 se dice de estos creyentes que son extranjeros. En realidad son personas expulsadas, que están dispersos, que no tienen patria. Pero mientras para el mundo son extranjeros, para Dios, dice, son elegidos según el propósito del Señor. Es una gran diferencia, ¿verdad? Porque el mundo los ve como exiliados. Esa sería la palabra, exiliados. Pero el Señor los ve como elegidos. Al mismo tiempo que la carta los está saludando como extranjeros, los está saludando como elegidos de Dios. Y eso, hermanos, es lo que ocurre con todos los creyentes. Y es que algunos a esto le han llamado el principio de doble nacionalidad. Y es que nosotros tenemos una nacionalidad terrena. Aquí la mayoría pues somos salvadoreños. Podrá haber algunos hermanos guatemaltecos, hondureños u otras nacionalidades, pero todos o casi todos somos salvadoreños. Tenemos una nacionalidad, pertenecemos a este país. Pero también tenemos una nacionalidad que es la identidad cristiana, que es, hermanos, lo que la Biblia también llama la ciudadanía del cielo, la ciudadanía celestial le llama. Entonces, al mismo tiempo que somos ciudadanos en la tierra, somos ciudadanos en el cielo. Por eso se le llama principio de doble nacionalidad, porque todo creyente, al igual que estos, por una parte somos extranjeros, pero por otra parte somos elegidos. Por una parte, hermanos, vamos, como decimos, de paso por este mundo, somos peregrinos en este mundo. Pero por el otro tenemos una patria que es a la que aspiramos y hacia dónde vamos. El problema, hermanos, es que cada nacionalidad tiene sus propias normas. Entonces, ¿qué es lo que un cristiano debe hacer? El cristiano debe cumplir con las normas siempre y cuando ellas no entren en contradicción. Lo cual significa que como ciudadanos de la tierra, del país que seamos o de la nacionalidad que tengamos, estamos obligados a cumplir con las leyes o estipulaciones de esa nacionalidad. Pero por el otro lado tenemos la nacionalidad celeste, que también tiene sus propias demandas, sus propios valores, sus propias prioridades. Todo marcha bien mientras cada elemento está en su lugar. El problema es cuando entran en choque, cuando uno contradice al otro. Claro, uno, hermano, debe ser leal a la ciudadanía celestial. O sea, uno no puede decir, bueno, ¿qué hago? El país me pide esto, pero Dios me pide esto otro. ¿A quién obedezco? O sea, esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? O sea, sabemos que a quien hay que obedecer es a Dios. Entonces, la ciudadanía celestial es la que se antepone a la ciudadanía terrestre.
Cuando entra en choque, ahí es donde nosotros no debemos tener duda, hermanos, de a quién obedecer. Para los apóstoles no había duda, porque cuando les ordenaron ya no más hablar en el nombre de ese tal Jesús, ¿qué dijeron los apóstoles? Ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces note, la obediencia como ciudadanos terrestres tiene límites. O sea, no es que uno diga, no, es que el creyente tiene que obedecer a todo, tiene que someterse a todo, a lo que le digan tiene que hacerlo. Un momento, entonces ¿dónde está dejando el principio de doble nacionalidad? Nosotros podemos someternos y obedecer a todo aquello que no contradiga los valores y las enseñanzas y principios del evangelio. Ese es el límite. De cuando choca, igual que los apóstoles, debemos decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De otra manera va a haber que obedecerle todo lo que la bestia diga, y va a haber que seguir todos los lineamientos que él dé. Pero la fidelidad en el libro de Apocalipsis se define precisamente porque optan por ser fieles al Señor y no a la bestia. Entonces, esta contradicción es de la que está hablando acá la carta, cuando habla de los exiliados, de los dispersos, pero que son elegidos de Dios. El mundo, hermanos, podrá vernos como extraños, como que no les pertenecemos. Ellos pueden decir: qué gente más extraña son los creyentes. Algunos dirán: son locos. Otros dirán: son embobados, los han engañado. Otros podrán decir: no, yo los admiro por la fe que tienen. Otros podrán decir: interesante, no se metan en problemas, para ellos su vida es la iglesia. Otro podrá decir: no, es que ese es el único camino. Pero cualquiera sea la opinión, ellos lo que están notando es de que los cristianos somos algo distinto. Eso es lo que están notando. Entonces, cuando ellos notan que algo es diferente, ahí es donde se está cumpliendo lo que Pedro dice, que para el mundo nosotros podemos parecer extraños, raros, como un fenómeno, algo así, pero para Dios somos los elegidos. El mundo podrá rechazarnos, pero Dios nos ama. El mundo podrá ir, hermanos, en una corriente de ideas o de pensamientos, y nosotros vamos a la inversa, como lo dice Efesios capítulo 2, que no seguimos la corriente del mundo. Esta misma carta de Pedro, más adelante vamos a ver que dice que el mundo se extraña de que nosotros no vayamos en concordancia con lo que ellos hacen. Les parece extraño, dice. Pero es por eso que el Señor nos ha elegido. Somos, dice, elegidos según el propósito de Dios el Padre. Y eso es lo que nos hace diferentes. Pero no solo interviene el Padre en nuestra elección, sino que luego dice: y santificados por el Espíritu. Se van a mencionar las tres personas de la Trinidad. Primero el Padre, que es el que nos elige. Y nos elige para ser santificados por el Espíritu. Santificar, usted sabrá que lo que significa es apartar. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos toma, nos aparta, nos separa. ¿Y nos separa para qué? Ahí dice: para obedecer a Jesucristo y ser purificados con su sangre. Entonces son las tres personas divinas actuando, hermanos, para nuestra salvación. El Padre que nos elige, el Espíritu que nos llama, y el Hijo que con su sangre nos limpia de pecados, y así quedamos reconciliados con el Padre. Ya reconciliados, hoy viene el fruto de la salvación. Y esa es la bendición que la carta envía cuando dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Esa forma de bendición, hermanos, era el saludo de Pablo en todas sus cartas. Por eso le digo,
La teología de Pablo iba avanzando. Y es lo que está sucediendo acá. Bueno, esta misma carta, más adelante usted sabe que incluso reconoce que lo que Pablo escribió eran escritura. Y reconoce que ahí dice, hay cosas que son difíciles de comprender y que los indoctos tuercen. Entonces, pero así como en primera de Timoteo, los discípulos de Pablo están no claudicando, pero están suavizando. Ya no es aquello de que la ley es el ministerio de muerte. No, no, no. La ley es buena, pero hay que saber cómo usarla. Entonces, de igual manera, Pedro está adoptando hasta el saludo de Pablo. Y más adelante, como le digo, va a decir que lo que Pablo escribió, que tenía como unos 10 años de muerto, ya lo está considerando escritura, imagínense. Entonces, es una gran concesión. Entonces, eso es lo que la iglesia estaba haciendo. Estaba, hermanos, limando asperezas, reconociéndose entre ellos. Es que sabe, hermano, los problemas que se dan entre creyentes, entre cristianos, entre iglesias incluso, muchas veces vienen del hecho de que no nos conocemos, que no nos hemos escuchado. Entonces, como Pablo hablaba en esos términos acerca de los judaizantes, o sea, los condenaba. Eso incluso ha llevado a muchos evangélicos a pensar que los judaizantes eran fariseos. Y no, el fariseo era fariseo, esa era ley de Moisés, ese no tenía nada que ver con el cristianismo. Eran los cristianos de Jerusalén. Pero esa barrera, bueno, a nosotros mismos 2000 años después nos cuesta entender que eran cristianos también, pero que entendían de otra manera el evangelio. Pero ¿qué sucede cuando se ven arrinconados, digámoslo así? En Turquía comienzan a conocerse y entonces comienzan a darse cuenta que el otro también es una persona y que tiene sus razones y que tiene validez su punto de vista. Lo que pasa es de que mientras no se da la relación, uno puede estar muy distante. Le voy a contar algo y con esto termino, que me ocurrió hace años atrás. La Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la Profecía son dos diferentes denominaciones aquí y en el mundo. Yo tengo amistad con ambas, ¿verdad? Y ambas denominaciones, tanto la Iglesia de Dios como la Iglesia de Dios de la Profecía, me han invitado a diferentes eventos que ellos hacen aquí en El Salvador. Entonces, conozco a sus líderes desde hace años. Entonces, en esa amistad que se fue desarrollando, hubo un momento, hermanos, en que los hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía, ellos son muy fuertes en República Dominicana. Entonces me invitaron a un congreso nacional que ellos tenían en República Dominicana. Entonces yo fui, estuve con ellos, estuve predicando allí. Pero como era un congreso de la República Dominicana, habían llegado los líderes mundiales de la Iglesia de Dios. Entonces, y como yo prediqué allí, ellos escucharon. Y por esa gran misericordia que Dios tiene, ¿verdad?, les gustó. Entonces me invitaron a su congreso mundial. Entonces yo estuve, esto fue hace 12, 15 años atrás quizás. Me invitaron a predicar en el congreso mundial de la Iglesia de Dios de la Profecía, es decir, de todo el mundo donde ellos tienen iglesias. Llegaron, creo que fue en Kentucky, si mal no recuerdo, una ciudad donde yo nunca había estado, pero ahí hay un tremendo centro de convenciones, hay muchos hoteles y ahí era por eso, precisamente porque había muchas facilidades. Y me dieron el privilegio de poderles predicar a todos. Pero estando allí, hermanos, me llamó la atención algo, y es de que era el Congreso Mundial de la Iglesia de Dios de la Profecía, pero habían invitado a los dirigentes mundiales de la Iglesia de Dios para que dieran un saludo. Entonces pasaron y saludaron. Pero yo aquí en El Salvador también ya había notado eso, que cuando la Iglesia de Dios se reunía, invitaba a los líderes, si era en El Salvador, los líderes nacionales de
la Iglesia de Dios de la Profecía. Y lo mismo fue en República Dominicana. Ahí era un congreso de la Iglesia de Dios de la Profecía. Invitaron a los representantes de la Iglesia de Dios. Entonces, como yo vi que en todo lugar se invitaban entre ellos, un hermano que él es puertorriqueño y es uno de los líderes mundiales de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, platicando con él, le digo: hermano, yo he notado esto. ¿Por qué razón? Me dice que esa es la historia de nosotros, y me comenzó a contar. Pero para no hacerse la larga, las dos denominaciones nacen de un pastor. Me dijeron el nombre, no lo recuerdo, pero eso fue hace como 200 años. Entonces, él funda la iglesia y se llama Iglesia de Dios, y esta comienza a crecer y a esparcerse por todo el mundo. Entonces llega a ser muy grande, de tal manera que con el pastor fundador, cuando ya estaba anciano, imagínense qué cosa, ¿verdad? Ya anciano, se le mete que las propiedades que eran de la iglesia debían pasar a su nombre ya cuando se iba a morir, imagínense. Entonces, y había parte de una denominación que ya estaba en muchos países del mundo, que estuvieron de acuerdo y otros en contra. Entonces no se pusieron de acuerdo. Entonces los que apoyaron que sí, que él era el fundador y que todo se pusiera a nombre de él, siguieron llamándose Iglesia de Dios hasta hoy. Y los que no estuvieron de acuerdo se separaron y entonces usaron el nombre de Iglesia de Dios de la Profecía hasta hoy. Pero eso, le digo, fue hace como 200 años. Y como estaban divididos, se dividió, ¿verdad?, la denominación en dos denominaciones, y las dos siguieron creciendo y volviéndose mundiales. Pero los padres le enseñaban a los hijos: uy, no te metas con, si eran de la Iglesia de Dios de la Profecía, no te metas con los de la Iglesia de Dios, esos son paganos. Y a los hijos de la Iglesia de Dios le decían: no te metas con los de la Profecía Universal o de la Iglesia de la Profecía, porque esos son malos. Total de que esto fue pasando de generación en generación, de generación en generación, hasta que llegamos al siglo XX. Entonces, cuando llega el siglo XX, lo que ha ocurrido en el mundo, ¿verdad? Y es de que esas denominaciones que surgieron así, muy prácticas, ¿verdad?, muy empíricas, comenzaron a formarse, a estudiar. Bueno, hoy las dos denominaciones tienen sus propios seminarios, institutos bíblicos en diferentes países. En los Estados Unidos tienen universidades, han crecido muchísimo. Entonces hoy los pastores son mínimo, tienen licenciatura en teología, ¿verdad?, pero tienen maestrías, tienen doctorado. Entonces, como ya gente educada y todo eso, entonces de repente empezaron ellos a preguntarse: bueno, ¿y nosotros por qué no nos hablamos con aquellos? Y aquellos también. Entonces comenzaban a reunirse y mira, ¿y por qué ustedes me caen mal? Pues yo no sé, yo lo que sé es que vos me caes mal. Entonces empezaron a platicar, entonces comenzaron a indagar históricamente qué había pasado, y se dan cuenta de que 100 años antes se había dado ese problema y que por eso se dividieron. Entonces dijeron: pero esos fueron nuestros tatarabuelos que se pelearon. Pero ¿y nosotros por qué vamos a estar peleados? De veras, ¿verdad? ¿Y ustedes qué creen? Y vieron las doctrinas idénticas. Porque el problema no fue doctrinal ni teológico, el problema fue de propiedades. Entonces se dan cuenta que todo igual, lo que cambiaba era el nombre. La misma historia, el mismo fundador, las mismas tradiciones, todo igual. Entonces llegó un momento en que oficialmente las dos denominaciones dijeron: hermanos, digamos, si aquí era Iglesia de Dios, dijeron: hermanos, los hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía ya son hermanos nuestros, ya pueden tratarlos como hermanos. Y allá en aquella iglesia decían: hermanos, los que van a la Iglesia de Dios también ya son nuestros hermanos. Y así fue como yo les pregunté: ¿y ustedes consideran que algún día se van a reunificar? Y me dijeron: lo hemos platicado por años y creemos que no, me dice. Y no porque haya diferencias, sino, me dice, porque hemos crecido tanto, nos hemos desarrollado tanto administrativamente, tenemos nuestras propias dinámicas, y que además consideramos, me dicen, que no es necesario porque cubrimos diversas áreas, estamos en varios países, tenemos en hermandad, colaboración, se turnan entre ellos los maestros de Biblia y de teología que tienen, porque tienen la misma enseñanza.
Entonces, lo que yo quiero hacerle ver es eso, ¿verdad? De que mientras la gente está llena de prejuicios, es cuando la gente dice, no, yo no me meto con ese, no, yo no le hablo a ese, no, esos son caídos, no, esos ni pueblo de Dios son, no, eso iglesia mundana es. Pero en el momento en que eso es lo que ocurrió con ellos, comenzaron a platicar y decir, y mira, ¿y por qué tengo que estar peleado contigo? No sabían. O sea, eso había sido 100 años antes. Bien muertos ya los que se pelearon. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo acá. Que esa rama, que es la rama, la línea de Pedro en Roma, está escribiendo a esa mezcla que se está dando ahora en Turquía y que luego se va a convertir en la gran iglesia, va a tomar control de todo. Digo control no necesariamente jerárquico, pero control en el sentido de que se definió la doctrina, como la tenemos hasta el día de hoy. Es la misma doctrina de la reforma, de Lutero, de los reformadores. La justificación por fe, la enseñanza de Pablo. Bueno, fue leyendo a Pablo que Lutero tuvo lo que él llamó en latín la súbita conversión. Leyendo Romanos capítulo 1 versículo 17, el justo por la fe vivirá. Ahí se le iluminó el cielo a él, siendo doctor en teología, ¿verdad? Y no sabía eso. Entonces, hermanos, yo termino solo con ese pensamiento, diciéndole que son las circunstancias las que hacen a las iglesias madurar, y que las discusiones, los pleitos infantiles hasta cierto punto, cuando la vida comienza a apretar y cuando los verdaderos desafíos comienzan a aparecer, todo eso va pasando a un segundo lugar. Entonces la iglesia dice, no, tenemos que entendernos. O sea, si vamos a sobrevivir juntos. Entonces es cuando comienzan a buscar caminos de reconciliación, de aminorar el cuchillo bien afilado, ¿verdad? Quitarle puntas, que ya no sea tan amenazante, hasta reencontrarse como hermanos. Es lo que ocurrió con la iglesia. Y esa es la razón por la cual Pablo, cuando va a Jerusalén, se somete a todo lo que Santiago le pide. ¿Qué es lo que Santiago le pidió? Tienes que demostrar que tú andas ordenadamente guardando la ley. ¿Y qué había enseñado Pablo? Que el que guarda la ley, de la gracia ha caído. Pero en Jerusalén dice, amén, hermano. Y se va a meter al templo, que ahí es donde lo capturan, ¿verdad?, para cumplir con un rito de la ley, porque él anda buscando reconciliación. Entonces significa que los dogmas o aquellas cosas que nosotros decimos no son negociables. Cuando viene, hermanos, la necesidad, uno se da cuenta que lo único que no es negociable es el amor. Es el amor, pero sobre la base del amor las personas pueden comprenderse, las iglesias pueden entenderse, los hermanos pueden llegar a acuerdos. Y no es que se esté claudicando o perdiendo la doctrina, sino que simplemente que el amor está triunfando. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero rápidamente, hermanos, invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra y ha entendido el mensaje central, y el mensaje central es ese, que aunque para el mundo nosotros somos extranjeros, somos dispersos, pero para Dios somos escogidos, elegidos, para ser santificados por el Espíritu, para ser rociados por la sangre del Hijo de Dios. Y que por lo tanto, así como hay unidad en la Trinidad para nuestra salvación, ya salvados, podemos nosotros ser un pueblo, un cuerpo en el Señor. Quiero invitar, si hay algún amigo o amiga que habiendo escuchado la palabra se da cuenta de la importancia de la reconciliación, de la comprensión, del respeto mutuo, algo que se necesita mucho en la vida.
en las familias, en las comunidades, en los empleos, en los vecindarios, en las iglesias incluso. Quiero invitar entonces, si alguien necesita venir y recibir a Jesús, por favor, en el lugar donde está, indíquenos su deseo de venir al Señor, levantando su mano, y vamos a orar por usted. Hay alguien que necesita venir a Jesús, levante su mano, hágalo con toda confianza. Nuestro interés es orar por usted, y por eso le pido levantar su mano para saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar. ¿Hay alguien que necesita venir? Hoy es su oportunidad. Si hay algún hermano también que necesita reconciliarse con el Señor, hoy es su momento para venir. Puede levantar su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? Voy a terminar la llamada, voy a orar, pero hago la última invitación. Si hay alguien aún que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano, y aprovecha esta última llamada que he hecho. Padre, te damos las gracias por tu palabra y porque tú eres un Dios bueno, porque nos muestra, Señor, la gracia que tuviste al elegirnos para ser separados por el Espíritu Santo, para que viniésemos a ser rociados con la sangre de Jesucristo, la cual ahora nos limpia y nos constituye en un solo cuerpo, en un solo templo, que es tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a todos para vivir en esta fraternidad, en esta comunión que solo tu gracia la puede dar. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos.